Con su señora esposa Norma Alicia Manso Sebastián. De igual manera, un fuerte aplauso al señor Marco Antonio Reyes. El jurado calificador está integrado por las esposas de las autoridades civiles y comunales de esta comunidad de la cartera. Son quienes van a presenciar. Bueno, Ma, Simán, Catanín. Bueno, yo quisiera cambiar buena corisatía y Curinduk, X, Tanin, Luritz, Kirit, Shorasta, para que buena Nindel, Del, Curinda Beuna. De index tumbich engax ino lexion ham in the election sheet es Corinth says very big no makan ta yaping makan sirimbin sole says hakon Corinth ka says niniran ka says hangarin to ne tumbich sa sheshte wani bix tumbich sheshte bo says hangarin se pas says chupak en esta tarde de una vez escuchar Wexina es que no cama con por eso escuchar Yuris Kirichan no camo que ven también amani que me da chiste cuarenara y de hecho que no se suspecha y porque de Chile que chama ura naka de hecho que Tony y de mamara de Hungarus de Pamencha Cape Huaca o de Chile de chucha busca de chucha piconta que de chucha Curipu busca acá Chile Higines Ambaki Chile Coreka chucha Purepe Checha isto Higines de chucha Huaca y nena ve sen vamos a umanchwa engach fure upa o urena chucha Guarima chucha umantan mama has atapa coach emena ya higure te chenibo mar irete chenibo donde rush nena me umantas tada oreti oh is de pito sinimana besanira sinarin yona na pues acha purias piangasun piangan kanote na benden hastiren tatake jaks Sip nirasa ni win kakharima punga ses kire korin kayas tiro jawaran haran imawari mas niran kachus kutpian tuana pu simasuka para tuana pu ukambe kire kambe hangas kukambe per tuana pur no be yon kana pur kayas anap sandur no truka para esta dices de tata bien. Lo que comentábamos con el profesor, es importante de que no se pierdan nuestras tradiciones. Los alimentos que se elaboran en nuestras comunidades son alimentos sanos. Las tortillas que hacen nuestras doncellas tienen un sabor agradable. Las tortillas recuerden que es de maíz transgénico y que nos trae varias enfermedades. Por eso, en la actualidad, en las que nosotros no conocíamos, como el cáncer, tantas enfermedades que hoy en día nos están invadiendo en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo el cambio del suelo, y esto también nos va a traer grandes problemas, enfermedades en nuestras comunidades. Es importante entonces rescatar la comida tradicional, nuestra gastronomía purépecha, como son las atápacos. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Para qué eso? Era la comida original, nutritiva,
originaria pues de los pueblos, de toda la riqueza que tenemos en nuestras comunidades indígenas. Ese debe ser una identidad, debe ser como una etiqueta para nosotros. A donde quiera que vayamos debemos de identificarnos como tales, como somos, pertenecientes a un pueblo originario. Nuestra forma de actuar, como nosotros siempre lo hemos dicho a través de este medio de comunicación como es la radio, la Cachumbicua no es otra cosa más que la conducta de la persona, cómo se conduce. Precisamente por eso, cuando se hacían los cambios de autoridades, el nombramiento de una autoridad en una comunidad, precisamente se fijaban de aquella persona que tenía una buena conducta en la comunidad. Pero pues con el paso del tiempo nos fueron invadiendo otras formas de organizarnos, pero creo que no todo está perdido. Podemos rescatar lo más importante, como es precisamente esta actividad que estamos presenciando en esta noche. Bien, pues lo que se va a calificar es cantidad y calidad de las tortillas, que estén bien cociditas, redonditas, y pues a ver cuántas alcanzan a cuánto tiempo llevemos. Y pues están mucha así arista cuando mucha sapicha mucha riuriskricha el tochinchar mucha pindekwa mucha pirekware mucha pirek mucha shukupara mucha pirek mucha wara mucha kashubik kashubik hinox pushaki inechusku mucharis nechusku tatahorepiri kiniakis pero ishuksharis indi Kurinda, oh, hitziria na pues, ya hizales en Chuskut, venga, no, hermano, che, compañera, yo digo en Colimpia, China, que tingüinian Colimpia con, pero qué bonito, qué bueno es conservar, vivir nuestras tradiciones. Esto, lo que estamos presenciando en estos momentos, esto es lo original, esto es lo propio, esto nos debe de identificar como tales, como purépechas, como indígenas. Lo que acaba de comentar mi compañero varía un poco. Allá la tortilla se conoce como chuscuta, y aquí en la cantera la tortilla pues es curinda. Entonces varía de comunidad en comunidad, pero lo que sí debemos de preocuparnos y ocuparnos un tanto deben de ser los valores. Practiquemos los valores, es decir, yo estoy practicando la cachúmpica y con mi actuar ser diferente, como que así no se vale. Tenemos que ser, si yo digo soy cachumbiti, tengo que ser cachumbiti aquí en la plaza, en mi casa, en la comunidad, en el estado de Michoacán y en mi país que es México. Donde quiera que esté tengo que practicar ese valor que es un pilar muy fundamental. Bueno, les restan 10 minutos más, así que apresúrenle pues a elaborar más tortillas Corinda. Siéntense para que puedan observar las personas que están allá en la explanada. Bueno, lo que comentaba el profesor Prelago, en algunas comunidades también, Corinda la conocen como pues tortilla, y para las otras comunidades Corinda es el pan. Y como dice el maestro, no estamos muy retirados de Sirio, también hace Samé, viene siendo lo mismo. En Santa Fe también, Cobijón,
es el rebozo, Jochacua es el rebozo, Juanílicua es el rebozo, Atach es el rebozo. Así que pues cada comunidad tiene su propia forma de decir las cosas. Decir las cosas. Pues yo creo que las muchachas que están participando merecen un gran aplauso del público. Claro, fuerte aplauso. Claro que sí, claro que sí. Están haciendo su mayor esfuerzo. Espero que el ciudadano presidente municipal también haya traído su bolsita, porque esto no es de todos los días ciudadano. Una gordita. Una gordita, sí, ¿verdad? Ya después de esto que nos da una gordita, ¿verdad? Muy bien. Con una salsita de molcajete, ¿verdad? Claro, esa es la comida nuestra, la comida del pueblo purépecha, es la gastronomía, nuestra gastronomía. De carnita, de nopal, de pipián, ay caray, óigame, qué raro el guisado, la tapaco de pipián, sabroso, ¿verdad? De rábano. Gracias. Tanto acá estaba yo platicando con una niña, dice que ya trae su sopa Maruchan para comérsela con unas tortillas. Eso. El Maruchan, acuérdense que el Maruchan hace daño. No consuman, por favor. ¿Cuánto tiempo lleva para desintegrarse de ese producto? Esa no es de rancho, esa no es de rancho. 3 meses, 90 exactamente. días. 90 días. Así que dejen de consumir. Como ya dijeron los frijolitos de la olla, un chilito. No le atranco la puerta para que no. Muchas gracias. Y Kopiper. Sanishenskia, Nenemegar, Nigarin, Kanakai, Yuriski. No es por presionar a las muchachas, pero aquí los organizadores dicen que le restan 5 minutos para que se cierre este concurso. De la danza del pescado navegante. Yo pensé que estaba equivocado, profesor. Dice grupo de danza Tumbí Raramuri de Iguazio. No sé, habría que preguntarle a los comisionados. El pescado navegante es la pasarela del traje regional a través de los años. Después tenemos grupo de danza Tumbí Raramuri de Iguazio. Gracias nuevamente su participación. Y de los viejitos de esta comunidad, y la danza de los soldados también de Iguazio, y por último danza de las peras, el grupo. Así alcanzo a ver, Jesús, así alcanzo a ver. Bueno, pues ahí está. A ver, por ahí vamos a hacer un servicio social, un habilidad. Y la señora también, Emilia Trinidad, tiene los ricos paquesos, tamales y atole. Y doña Marta les ofrece pozole. 2 menos 1. Que le des más. Allá los organizadores que nos den la indicación o que les avisen qué tiempo les resta a estas hermosas muchachas que están participando en este concurso. No, no se la van a dar. Hazme una ranita. Bueno, pues de igual forma también hacerles esta invitación para el día de mañana. Habrá diferentes actividades el día de mañana, domingo 3 de febrero, el concurso de pirecuas, el primer concurso de pirecuas en esta comunidad. A las 5 de la tarde estará iniciando el concurso de pirecuas. Bien, nos queda ya. Bien. Bueno, vamos a contarles. ¿Ya sí definitivamente o...? Definitivamente. ¿Ya?
Bien, entonces en estos momentos se termina el concurso.